Estudio Jurídico Hermes Vinchala Campoverde presenta Secretos del Abogado, un espacio donde se explora la ciencia, el arte y la técnica del mundo jurídico. Los juicios tienen muchos secretos que pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Hoy presentamos la teoría del caso. Bienvenidos a Secretos del Abogado. Teoría del caso en materias no penales. El paso del sistema escrito al sistema oral en nuestro país en materias no penales ha provocado y provocará grandes cambios dentro de nuestro sistema procesal. Uno de ellos, y en el cual vamos a centrar nuestro análisis, es respecto al perfil del abogado litigante. En el sistema escrito, el abogado litigante, luego de hacerse cargo del caso y escuchar la información que le proporcionaba su cliente, preparaba la demanda de un día para otro, enunciando los fundamentos de hecho, muchas veces sin siquiera preguntar respecto de los medios de prueba que ayudarían a sustentarlos. Igual ocurría con el abogado de la parte demandada al pronunciarse sobre la pretensión y oponer varias excepciones. Solamente cuando el proceso alcanzaba el período de prueba, el abogado se ponía nuevamente en contacto con su cliente para extraer esta vez información de los medios de prueba con los que sustentaría tales fundamentos. Naturalmente, en no pocas ocasiones, esos medios de prueba no existían o eran insuficientes y al abogado le tocaba forzar medios de prueba para conseguir probar los hechos alegados en la demanda o en la contestación a la demanda. Una vez recopilados los medios de prueba, pocos o muchos, el abogado los incluía en un escrito de prueba sin ninguna sistematización u orden, y luego de que el juez disponía su práctica, los mismos se iban evacuando también sin orden alguno. Finalmente se preparaba un alegato escrito en el cual el abogado buscaba persuadir al juez a través de la prueba actuada que tenía la razón respecto de sus fundamentos de hecho y derecho. Esto es, que el relato de los hechos constantes en su demanda o contestación a la demanda se ajustaban a la realidad y se subsumían en la norma o normas escogidas como fundamento de derecho para que el juzgador en su sentencia dé paso a lo pretendido o a su rechazo. De ahí en adelante el abogado litigante entraba en una especie de estado de esperanza de que el juez por sí solo, al estudiar el caso, llenara aquellos vacíos que, tanto respecto de las argumentaciones como de la información introducida al expediente o a través de la prueba, había dejado pasar. Por su parte, previo a resolver, al juez le tocaba analizar y estudiar fríamente un expediente con una inmensa cantidad de hojas que contenían los actos de proposición, esto es, la demanda y su contestación, la reconvención y su contestación. De existir el conjunto de pruebas solicitadas sin ningún orden por las partes procesales, dispuestas por el juez y practicadas también sin orden alguno, de las cuales siempre se dejaba constancia escrita, y finalmente los alegatos escritos que a veces presentaban las partes procesales.
El juez, inmerso en su soledad, en el interior de su oficina, una vez que el expediente estaba completo, leía y leía varios días, a veces semanas y meses, y valoraba de acuerdo a su sana crítica las pruebas actuadas por las partes para llegar a una convicción respecto de cómo resolver el caso. Las pruebas actuadas entonces hablaban por sí solas. Al contrario de todo esto, en el sistema oral público y adversarial, luego de que las partes procesales han propuesto su demanda y contestación, reconvención y contestación por escrito, el caso se resuelve en una sola audiencia con la presencia del juez y la contraparte, en la que todos los actos procesales se desarrollan en forma concentrada y vertiginosa, sin piedad para los abogados que no planificaron paso a paso cada uno de ellos y que por lo tanto no estuvieron preparados para enfrentar con tranquilidad y solvencia los avatares y sorpresas que pudieran darse en el desarrollo de la misma. Por ello, el abogado litigante en este sistema debe ser un profesional planificador, profundamente estratega y muy técnico en litigación oral. Para el desarrollo de la audiencia de juicio en el procedimiento ordinario o de la audiencia única en los demás procedimientos, el abogado litigante deberá tener tanto una organización y un orden intelectual del caso, como una organización casi perfecta de cómo va a actuar él, su cliente, sus testigos y sus peritos en ella, para lo cual necesita de planificación previa y estrategia definida, lo cual se logrará construyendo una teoría sobre el caso, la que será sustentada ante el juez o tribunal en la audiencia. Esta teoría no es otra cosa que la narración sobre la verdad de los hechos, vista desde la óptica que permite encuadrarlos en una proposición jurídica escogida con el suficiente respaldo probatorio para, de una manera fácil, persuadirle y convencerle al juez que esa verdad se ajusta a la realidad histórica y obtener de él una resolución favorable en la misma audiencia. Vale destacar que en materias no penales hay necesariamente dos teorías del caso, una de la parte actora y una de la parte demandada, las cuales entran en una franca competencia cuando se introducen en la audiencia de juicio o en la audiencia única. En materia penal, en cambio, solo existen una teoría del caso, que es la propuesta por el fiscal y a la que la parte procesada busca desvirtuar, creando en el juzgador más allá de una duda razonable respecto de su formulación para que ratifique su estado de inocencia. Algunos autores sostienen que también el procesado cuenta con una teoría del caso, criterio que no lo compartimos. Además, la construcción de la teoría del caso en materias no penales la realiza el propio abogado con su cliente. En cambio, en materia penal la realiza el fiscal. Finalmente, en materias no penales, la recolección de información y medios de prueba se la realiza en forma privada, mientras que en materia penal el fiscal tiene para tal efecto todo el aparataje estatal a su alcance.
concepto. Revisemos y analicemos a continuación algunas definiciones dadas por reconocidos autores sobre la denominada teoría del caso. Para Tomás A. Manuel, en su obra Trial Techniques, es una simple, lógica y persuasiva historia sobre lo que realmente sucedió desde nuestro propio punto de vista. Debe ser consistente con la evidencia no controvertida en nuestra propia versión de la evidencia controvertida y la aplicación del derecho sustantivo. Según Leonardo Moreno, es el conjunto de actividades estratégicas que debe desarrollar un litigante frente a un caso que le permitirán determinar la versión de hechos que sostendrá ante el tribunal y la manera más eficiente y eficaz de presentar persuasivamente las argumentaciones y evidencias que le acreditan en un juicio oral. Como se mencionó, se puede decir en forma muy simple que la teoría del caso es la narración sobre la verdad de los hechos dada por cada una de las partes procesales, vista desde la óptica que permite encuadrarlos en una proposición jurídica escogida con el suficiente respaldo probatorio para, de una manera fácil, persuadirle y convencerle en audiencia al juez que esa verdad se ajusta a una realidad pasada. A esto se debe agregar que la actuación del abogado litigante, así como de testigos y peritos, debe ceñirse a una planificación y estrategia perfectamente definidas que tienen que plasmarse en audiencia. Como más adelante se verá, la teoría del caso en materia no penales se empieza a elaborar desde el primer contacto que el abogado defensor tiene con su cliente, quien le narra los hechos. El defensor deberá ir recopilando y sistematizando la información y medios probatorios proporcionados por su cliente hasta que los considere suficientes para hacer un análisis minucioso del caso. La teoría del caso podrá irse modificando hasta obtener una versión definitiva de los hechos, con la evidencia necesaria para sustentarla ante el juez o tribunal. Más aún, de esto dependerá que el abogado lleve o no el caso ante los tribunales de justicia, pues de no encontrar méritos para ello, deberá procurar utilizar medios alternativos para llegar a solucionar el conflicto. Hemos presentado la teoría del caso y técnicas de litigación oral que lo hemos tomado del Manual Práctico y Analítico del doctor Ernesto Guarderas Izquierdo, abogada María Belén Cañas, abogado Ricardo Hernández González. Y de esta manera estamos llegando a la parte final de su programa Secretos del Abogado. Esperamos que les haya gustado y hayamos reflexionado juntos sobre la importancia que tiene el estudio de la teoría del caso. Les recordamos que el éxito no depende del azar, sino del estudio, de la práctica y de la responsabilidad del abogado. Si les gustó este video, les invitamos a dejarnos sus comentarios, su aporte sobre el tema y a compartir con sus amigas y amigos este importante programa sobre la teoría del caso. Gracias por habernos brindado su valioso tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo programa. Se despide de ustedes su amigo de siempre, Hermes Vinchala Campoverde.
aquí en Secretos del Abogado.